Buenos días, mi nombre es Jaime Quevedo, soy el coordinador del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional. El Centro de Documentación Musical, dentro de muchos proyectos que desarrolla en particular la cartografía de prácticas musicales en Colombia. Esta experiencia cartográfica es el resultado de un proceso de una suma de proyectos de investigación que se constituyeron en estructuras cartográficas que tienen una relación con las prácticas y las expresiones de música en Colombia. Este sistema de información está desarrollado teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y todas las condiciones que esos antecedentes determinaron. Es un proyecto desarrollado con una experiencia colaborativa de modelación de conocimiento porque es participativo. Quienes producen los contenidos son los que incluyen los contenidos dentro de la cartografía, independientemente del sitio donde se encuentre y de las diferencias expresivas y técnicas estéticas de esas prácticas. Para tener claro de qué se trata este proyecto no es solamente un proyecto de Colombia, es un proyecto de Colombia que se proyecta y se expande por el mundo, porque está diseñado y producido a través de las redes de Internet. Y todos los recursos que hacen posible su acceso son los que permiten saber que Colombia existe en un lugar, que Colombia tiene alrededor de, para el año entrante, según las proyecciones del DANI, más o menos 48.2 millones de habitantes, que tiene 32 departamentos con una división político-administrativa, que tiene alrededor de 2.071 kilómetros o 70.500 kilómetros cuadrados de territorio continental, de territorio de los cuales 2.070.000 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales 1.141.000 pertenecen al territorio continental y 928.660 kilómetros cuadrados a extensión marítima. A esta extensión no le hemos hecho la deducción de las dificultades por las cuales atraviesa Colombia con Nicaragua, porque esa no es una decisión que aún esté validada, tomada y definida, está en discusión. Es el cuarto país en tamaño de América Latina y es el 26 país en el mundo en extensión. El idioma oficial es el español y hay 65 lenguas indígenas y 2 lenguas criollas que aún se conservan. Es de ese país del que estamos hablando. El primer antecedente de una cartografía temática es el que se desarrolló. ¿Lo puedo decir esto? Sí, señor. ¿Me ayudas, por favor? En el año 53 lo desarrolla un investigador, que es el maestro Luis Alberto Acuña, y diseña un mapa en el cual incluye dibujos por departamentos de las expresiones músico-danzarias del país. Caracteriza unas danzas y unos instrumentos y los incluye en los dibujos. Es el primer mapa que se aproxima a una cartografía músico-danzaria en el país. Es un mapa publicado por el Instituto Etnológico y la Comisión Nacional de Folclore en el año 53. Hay varios antecedentes por el desarrollo de proyectos cartográficos culturales. El primero está publicado en la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, uno la puede consultar. Fue un país que es un país que se delimitó, se definió según las regiones culturales en este concepto. Esas regiones culturales estaban determinadas por el origen antropológico, la región cultural de ese origen y los tipos regionales de cada una de esas subregiones. Entonces, el origen antropológico se definía por 3 tipos de procedencias: hispanoamericano, ameríndio y afroamericano. Y así se distribuyó y se definió
ese primer mapa de regiones culturales en el país. Luego se desarrolla también el primer mapa que se denominó de características musicales. Es un mapa que desarrolla la Universidad Navarra en el año 97 y lo publica el Instituto Agustín Codazzi. La investigación permanece inédita, que hace la primera caracterización por regiones naturales, región Caribe, Pacífico, etc. Era la manera que se había dividido convencionalmente el país, porque era funcional agrupar en esas grandes regiones expresiones y prácticas, en este caso musicales. Y en esas definiciones incluía unas caracterizaciones y unas identificaciones de encuentros de música regionales y de algunos enclaves indígenas con importancia musical en este tipo de cartografía. Es el segundo mapa de esta naturaleza. El tercero es un mapa que se usó, este tercero no está en orden cronológico. Ya de hecho el proyecto anterior que fue publicado en el 97 se basa en la existencia de este mapa que definía las regiones naturales, estas regiones naturales, teniendo en cuenta que esa división del país, del territorio del país, permitía una clasificación de expresiones musicales en Colombia. Se agrupó ese tipo de expresiones en estas 6 regiones: insular, San Andrés Islas, región Caribe, región Orinoquía, Pacífica, Amazonía y región Andina, que son las grandes regiones que aparecen aquí delimitadas como unas grandes extensiones de tierra en las cuales se agrupaban expresiones y prácticas de la música colombiana. El origen de la cartografía que nosotros hemos desarrollado está iniciado en el Plan Nacional de Música para la Convivencia con el desarrollo de las escuelas de música tradicional. En ese proyecto se establecieron unos parámetros de investigación y dentro de esos parámetros de investigación se determinaron las dimensiones investigativas de ese proyecto. Dentro de las dimensiones investigativas se incluyó la elaboración de cartografía de los sistemas de músicas tradicionales que estuviera presente en cada uno de los ejes de música tradicional. Y aquí viene la primera definición que se distancia de un mapa que se definía por regiones naturales, porque esta definición de ejes está desarrollada a partir de 11 grupos de investigadores regionales que hicieron un levantamiento de campo. Ese levantamiento de campo permitió identificar que las prácticas y las expresiones que estaban agrupadas en esas grandes regiones eran muy distintas y requerían caracterizaciones diferenciadoras. Esa es la razón por la cual se desarrolla una cartografía de este tipo que además permitiera identificar la dispersión geográfica de los circuitos de movilidad de esas expresiones en cada uno de esos ejes. Este fue el primer mapa, digamos, el primer documento técnico y científico que empezó a indicar de qué manera había que desarrollar una cartografía que incluyera tantas expresiones y prácticas como diferencias, variedades y complejidades a nivel del país. Era un desafío enorme. Lo primero que empezamos a definir es, en este contexto, entonces, ¿qué es una cartografía musical? Para poderla definir, dijimos, bueno, la cartografía musical es una representación gráfica, sonora y audiovisual de prácticas y expresiones de la música colombiana. Eso implicaba todo, pero eso establecía el alcance, pero también establecía la caracterización del tipo de cartografía que íbamos a producir. Tenía que ser un mapa temático, un mapa que respondiera a normas cartográficas, que se aproximara a las normas cartográficas, que utilizara tecnologías de la información y la comunicación, porque las expresiones y las prácticas estaban en movilidad. Si nosotros producíamos un disco, un DVD, un CD-ROM con una cartografía, probablemente iba a ser vigente 5, 6, 10 años a lo sumo, pero con la transformación de las expresiones y las prácticas y los círculos de movilidad de esas expresiones y los orígenes y la transformación de esos orígenes, íbamos a tener dificultades para asegurar que en 10 años esa cartografía representaba una realidad. Entonces, había que contemplar que teníamos que acudir a un recurso que nos permitiera continuamente actualizar
modificar, enriquecer la cartografía, el mapa. El objetivo era desarrollar un sistema de información cartográfica de esas expresiones y prácticas musicales, que fuera gradual, progresivo, que incluyera todo tipo de prácticas musicales en Colombia y que permitiera difundir y promover el conocimiento y la valoración de las diferentes expresiones musicales que existen en el país. Y eso implica expresiones urbanas, tradicionales, sinfónicas, electrónica, popular, industria, todo lo que va a implicar una cartografía que hable de qué es la música en Colombia. Y la música es toda. Esas cartografías también debían reflejar el dinamismo social y las prácticas culturales de las músicas asociadas a distintas dimensiones del territorio. Vamos a ver en el mapa eso cómo se va a ver. Es un mapa temático porque es un mapa de cartografía, es un mapa musical, es una cartografía musical. Y se basa en el uso de símbolos y correlaciones, de manera que podamos apoyarnos en recursos que las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten, de manera que todos los iconos, los símbolos, las herramientas que vamos a utilizar nos permitan hacer uso de esos recursos. Esa cartografía musical debería simbolizar las prácticas y las expresiones musicales ubicadas y o asociadas a Colombia, porque puede haber investigadores extranjeros que han trabajado sobre expresiones y prácticas musicales en Colombia, cualquiera que sea su dimensión, desde la historia, la lingüística, la sociología, la antropología, la etnografía, lo que sea, que han venido a este país, que han desarrollado sus proyectos de investigación en Colombia o que sus intereses de investigación están en Colombia, y o colombianos que viven en el extranjero que han desarrollado sus proyectos de investigación sobre expresiones y prácticas de la música en Colombia. Que todo el contenido que iba a tener este mapa es un contenido temático que consistirá en la representación cartográfica y simbólica de los datos. Nosotros vamos a incluir información que está representada en esta estructura en datos, y cada uno va a tener que interpretar y reconocer en los datos lo que esa relación de símbolos y correlaciones le va a mostrar. Debe incluirse los contenidos y toda la información relacionada de forma gradual, sistemática, progresiva, que tiene que ser la información actual y que refleje la dinámica de la práctica de la expresión. El mapa se desarrolló. Para poder desarrollar el mapa tuvimos que tener en cuenta las siguientes variables, grandes variables. Primero, que hay enormes asimetrías en las prácticas y expresiones de la música. Una comunidad indígena produce sus expresiones y prácticas musicales o sonoras en una condición y en una situación muy distinta a como las produce una orquesta sinfónica, o a como las produce una orquesta de baile, o a como las produce un grupo de música andina en una región campesina. Lo segundo es que debía incluir todo tipo de variedades que se pudieran presentar en ese tipo de expresiones y prácticas. Lo tercero, debíamos tener claro que íbamos a encontrar grandes diferencias en el contenido. Para poderlo hacer, teníamos que desarrollar un mapa que se estructurara por capas. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada grupo temático cartográfico lo denominaríamos capa. Vamos a ver cómo funcionó esa definición. Lo segundo es que cada capa debía estar dedicada a prácticas musicales específicas. Entonces, una capa es tratada como un objeto específico de investigación. Cuando empezamos a desarrollar ese concepto, empezamos a definir que había músicas tradicionales, festivales de música, expresiones sonoras musicales de pueblos indígenas, expresiones de baile, investigación y centros de documentación musical, prácticas vocales, orquestales, músicas urbanas, música de cámara, proyectos de formación musical, músicas contemporáneas y desarrollo de la industria, que no está incluida en esta lista. Perdón, ¿o sea que cada una es una capa? Es una capa.
Y la manera como se entiende la capa, se entiende la manera en que cada una de esas es un proyecto de investigación. Y es un proceso acumulativo en construcción y transformación continua. Si vemos la capa de músicas tradicionales, en esa capa de músicas tradicionales, donde está, sí, una ayudita. Si es que está avanzando, retrocede y trata de hacer el mismo. Segundo maestro, calibrando esa cosa. Listo, ahora retrocede la presentación en 2 pasos. Sí, está funcionando. Ahora me toma el enlace. Ahí me lo toma. Sí, gracias. Este enlace es a la primera capa que está dedicada a ejes de música tradicional. Entonces, en esa investigación, esos 11 grupos de investigadores empezaron a desarrollar proyectos de investigación y formación en música tradicional en 11 puntos identificados en el país. Entonces, está a ver si esto funciona. Sí, pero músicas extrañas. Bien. Está músicas Caribe. Bien, cada uno de esos puntos es un eje de música tradicional. Vamos a meternos en uno de ellos porque lo que encontramos en uno de ellos se replica de la misma manera en los otros. Y son 11 puntos. De manera que si antes estábamos englobando todas las músicas andinas en un solo grupo, ahora tenemos 4 tipos muy diferenciados y muy definidos de expresiones y prácticas musicales andinas que no son lo mismo. Entonces hay bambuco en Santander y Boyacá, hay bambuco en el Viejo Caldas, hay bambuco en Tolima y Huila, hay bambuco en el sur del Huila, Cauca, Popayán, Pasto, y resulta que son 4 tipos muy distintos de expresiones y prácticas musicales de bambuco, y no son asimilables a lo mismo. Por esa razón, era necesario cartografiar de una manera distinta cada práctica, y que cada investigador levantara la información en campo de la manera como se producía en campo, lo cual hace diferencia en la medida en que uno desde su escritorio puede decir, bueno, las músicas andinas están el bambuco, el pasillo, la danza, la polka, y pues sí, ahí están, pero no todas son iguales. Por eso no es necesario hacer la diferencia. Vamos a tomar, por ejemplo, en el Pacífico hay 2 tipos de expresiones, de expresiones muy diferenciadas y muy bien caracterizadas, con muchas variables, pero las 2 que son identificadas con unas expresiones muy representativas y difundidas en la región son las del Pacífico Norte y Pacífico Sur. Si tomáramos las del Pacífico Norte, por ejemplo, la primera que encontramos en el formato son chirimía tradicional de flautas, la segunda, chirimía chocuana, la tercera, sexteto, la cuarta, dúo trío y la quinta, conjunto. Si tomáramos la segunda, por ejemplo, en la segunda encontramos chirimía chocuana y una representación del tipo de conjunto más representativo de este tipo de expresión.
representación, por supuesto, es simbólica, por eso hablamos de símbolos. Y la conformación. Esta es una pieza que se llama Son Chingo, la interpreta la chirimía Sucundún, y aquí están todos los datos de los intérpretes y la fecha de grabación. La mayoría de estas grabaciones provienen de la colección documental del Centro de Documentación Musical. Y cada uno de estos intérpretes representan y el conjunto, el tipo de agrupación musical más representativa de la chirimía chocuana con clarinete. Si cambiáramos de expresión, seguro vamos a cambiar también de conformación. Puede que haya otro ejemplo, por ejemplo, chirimía chocuana. En ese segundo ejemplo, encontramos una conformación instrumental que incluye clarinete, que ya lo teníamos, pero incluye el bombardín. Ese tipo de agrupación es una agrupación muy característica de las músicas del Pacífico Norte. Toda la información relacionada con el contenido está incluida en cada una, y esto mismo lo van a encontrar en cada una de las representaciones de las expresiones incluidas aquí. En el mapa encontramos que dentro de músicas del Pacífico Norte de la chirimía chocuana, que tiene este tipo de formato, es un pasillo chocuano lo que estamos oyendo. Tiene presencia en esta extensión del territorio del Pacífico Norte. Sí, vamos a ver cómo se representa en ese territorio. Bueno, se ve muy pequeño, entonces buscamos la forma. Si esto se dejara de recorrer la extensión e identificar que el río Sucio y que en toda esta región donde está Yoro, Bagadó, Paimandó, Tadó, Pueblo Rico, Condoto, etc., ese tipo de expresión se expandió y existe en la región como una expresión que caracteriza las expresiones de la música en la región, algunas de las expresiones de la música en la región. Podemos identificar la presencia de ese tipo de expresión y práctica musical en Chocó tanto y tan distante. Entonces uno se pregunta cómo fue posible que la expresión viajara tan lejos y que exista con una característica similar. Miramos la relación con la división político-administrativa, la relación con la orografía, que no es una representación significativa que nos esté indicando algún tipo de influencia o de decisión, pero cuando miramos la hidrografía sí, porque aquí empezamos a entender cómo viajó la expresión por el río y permitió su presencia en otro lugar del territorio. Entonces no solo viajó la gente que llevaba productos, que comerciaba, que tenía vínculos a través del río. El río es un conector muy importante, es un conector cultural, y esta es la evidencia de que esta realidad existe. Entonces, a su vez, tenemos dentro de esta capa una reseña del eje, y en la reseña hay un abstract de la investigación que se realizó, y en este abstract podemos encontrar una cantidad de información, valiosa información sobre las conformaciones instrumentales, sobre las expresiones, sobre las especies musicales y los géneros, y información adicional que complementa la información que está incluida aquí. Entonces uno puede, por ejemplo, ir a ese artículo. Cuando va al artículo, vamos a encontrar una publicación en la revista Contratiempo sobre la chirimía chocuana, asimilación y reafirmación, y toda la información que ese artículo nos permite complementar sobre la práctica de la expresión. Entonces aquí hay imágenes que están asociadas con las prácticas, y hay además
por ejemplo, otros audios que son complementarios con toda la información relacionada. ¿Le podemos subir? Para volver a mirar una cosita que me llamó la atención, un título que decía que vivía un formato cosmopolita, pero ahora que termine un momento así. Creo que ya venimos. No, pero que me. Pero pongo otra vez. No, ya. Va, pues ya canto. ¿Qué te hace? Este es un documento complementario, ¿no? Es un documento que enriquece. Ahí. Hay que leer el artículo. Sí. Está publicado en la revista Contratiempo, está en línea y tú puedes acceder a él. Y a través de la cartografía, como viste, puedes llegar muy fácil a esa información. Aquí mismo hay una galería fotográfica que ilustra la expresión con toda la información de derechos de origen y de contenido. Tenemos 11 fotos, esta es la primera de las 11, y ilustra las prácticas y expresiones de la música en esa región. Estamos hablando de las músicas Pacífico Norte. Esta misma estructura que acabamos de ver, que tiene una identificación cartográfica dentro del mapa, en una sección del mapa que se puede identificar y expandir, la vamos a encontrar idéntica En el Valle del Cauca en todo el país. Aquí está. Entonces, si vamos a ir al Valle del Cauca, vamos a Pacífico Sur, y en el Pacífico Sur vamos a encontrar otra cosa similar. Pero tenemos que avanzar. Entonces, Por internet lo puedes consultar, ¿cierto? sí. Tiene uno que suscribirse o alguna cosa. No. Está, es que No, esto está bien. aquí hay un error de navegación que tienen que corregir, que no ha corregido, porque nos tienen que llevar nuevamente aquí a cartografía. La segunda capa es la de festivales. Festivales de música en Colombia. Como son tantos, todo lo que ustedes van a encontrar aquí son festivales. Aquí está la lista de festivales que se han incluido. Pero anualmente se hacen esos festivales o eso es a través de la historia. ¿Cómo? ¿Nos quedamos en la parte tradicional o ya? No, ¿Ya? estos son todo tipo de festivales. Todo tipo de festivales. Aquí los organizadores y los representantes de las entidades tienen atribuciones de administrador, porque sería muy difícil seguir más de 450 festivales que hay en el país. Sí. Se necesita que cada festival incluya la información, la actualice y mantenga toda la relación de contenido que origina y produce su festival en relación con toda la cartografía. Entonces hay festivales de música tradicional que tienen relaciones con la primera capa. Sí. Entonces hay enlaces que están establecidos desde esta cartografía hacia específicamente festivales hacia la primera. Lo mismo sucede con expresiones sonoras y musicales de comunidades indígenas en Colombia. Esta cartografía, vamos a pasar rápido porque vamos a ver más en detalle en 15 días el resto de la presentación, porque es muy largo. Este mapa está dedicado a pueblos indígenas en Colombia y estamos hablando de expresiones sonoras y musicales, porque no siempre las prácticas ceremoniales, rituales y de hábitos de vida que implican las expresiones y prácticas musicales o sonoras se proponen hacer música en las comunidades indígenas. Entonces, lo que está documentado en este mapa, ustedes van a encontrar unos globos de color naranja que son comunidades que ya han incluido información en la cartografía. También es autónomo, ellos
atribuciones de administración incluyen el contenido, el mapa está desarrollado de esa forma. Resguardos indígenas que están identificados en este mapa y que no tienen información, y múltiples resguardos indígenas que están identificados que tampoco tienen información. Vamos con los que tienen información. Una pregunta. Cuando tú dices que hay indígenas que producen música pero que no la dan a conocer porque de pronto no es su interés la parte musical sino la parte ritual, ¿o cómo? No, es que no todos digamos, el uso de lo sonoro y de los objetos sonoros persiguen el propósito de hacer música, sino que el uso de los objetos y de los sonidos están en muchas ocasiones relacionados con rituales y ceremonias y tienen sentido ahí. No tienen repertorios como nosotros que hacemos repertorios, entonces tenemos géneros y canciones y todo eso. Ellos, su lógica creativa y de vida es muy distinta. Crean repertorios también, producen música, y hay cosas que producen deliberadamente como música, pero no todo lo que suena, lo que se usa como objeto sonoro y como expresión sonora es entendido por ellos como musical. Entonces nosotros no podemos llamar a esa cartografía de expresiones musicales porque no todas son expresiones musicales, por eso decimos expresiones sonoras y musicales. Que es necesario hacer la diferencia y crear el espacio para que ellos, si consideran pertinente compartir con la comunidad mayoritaria y las otras comunidades y pueblos indígenas en Colombia, formas expresivas que están en lo sonoro y que no son repertorios, lo pueden hacer. Entonces, vamos a tomar las que están en naranja, son pueblos que ya incluyen una información. Vamos a tomar los guayú, por ejemplo. Esta es en la cartografía el pueblo guayú. Estos son nombres alternos que tiene el pueblo guayú. Estos son resguardos que están en la región. Cada uno de estos globos es un resguardo que corresponde a cada uno de estos nombres que están aquí. Hay una información general en el mapa que tiene que ver con la ubicación geográfica. Hay un texto elaborado por ellos, largo o corto, pero es su texto, que habla de su comunidad. Está incluida la fuente científica de la información que se está utilizando para que la gente pueda ir al documento completo de dónde sale la información y por qué se cita. Una información sobre la lengua y sobre los sonidos. Cuando se habla de los sonidos, se incluyen los nombres de los instrumentos que se utilizan, algunos de los cuales tienen una identificación, una clasificación en el tesaurio. Más adelante vamos a ver el tesaurio. Y disculpa, ¿el tesaurio lo han desarrollado ustedes o han tomado algún modelo? No hay un tesaurio desarrollado en Colombia. El primero es este. Yo inicié, soy el autor de este tesaurio. Entonces está en desarrollo, también utiliza tecnologías de la información, porque se necesita que sea un tesaurio muy dinámico, que permita enriquecimiento y actualización permanente y modificación permanente. Cada una de estas capas, de estos botones, va a producir tanto vocabulario como necesidad de ejercer un proceso controlado de uso de ese vocabulario. Entonces, por eso es necesario desarrollar no solo tesaurios, desarrollar ontologías y otro tipo de recursos que nos permitan facilitar el uso y la gestión de conocimiento que este proyecto nos brinda. La tercera capa está dedicada a investigación y documentación musical en Colombia. En investigación y documentación musical, esta capa es modal, es decir, que todas las capas construidas en esta cartografía van a pasar por acá, porque son los investigadores y son las fuentes de información las que van a enriquecer los contenidos de esta capa. Entonces, es necesario desarrollar una capa que responda a
las dinámicas de la investigación y la documentación musical en Colombia. Si vamos a centros de documentación, en los centros de documentación están las fuentes principales de información. Hay un análisis sobre el estado de la documentación musical en Colombia, es un documento producido y publicado en el año 2011. Y estos son los centros de documentación. Si vamos a cualquiera de ellos, vamos a ir a la Cultural, vamos a encontrar de ese centro la definición que es ese centro que hace su parte en el informe consolidado del estudio del estado de la documentación musical, el objetivo y las actividades que desarrolla el centro, las líneas de investigación, el grupo de investigación, un proyecto editorial que tiene ese centro, tiene un comité de divulgación y circulación, etc. Toda la información que uno puede encontrar sobre ese centro está aquí, más la geolocalización está en Quibdó, los teléfonos de contacto, el email, la página, las redes a las cuales está asociado y investigadores que tienen una relación con ese centro. Si vamos a una de las redes, vamos a ir a la Red Nacional de Centros de Documentación. En esa red se describe qué es la red y cómo está representada. Y esta es la representación de esa red. Incluye investigadores, incluye otros centros de documentación. A ver si me funciona. Estos son investigadores, estos son productos y esta es la red. Este es un centro de documentación. Entonces todos los cuadritos son centros de documentación que están relacionados y representados en esta red. Y bueno, directorio, documentación de política, documentos de política, boletín de centros de documentación en Colombia, servicios. En investigadores tenemos investigadores que están incluidos aquí en esta capa con su geolocalización. Aquí están los nombres de algunos de estos investigadores que han incluido información acá, con su geolocalización y la información, sus trabajos, sus correos, etc. Y documentos, que incluye documentos que se hayan producido y que estén al alcance con toda la información. Tipo de material, características, nacionalidad, autor, identificación, edición, descripción física y cómo se puede llegar a ese contenido. Bueno, si esto me ayuda. Lo mismo con Banda, que es un proyecto que está en proceso de construcción, el desarrollo del piloto está en proceso, investigación y centros de documentación que lo acabamos de ver, y prácticas locales que hacen parte también de un proyecto en construcción. La parte de las bandas, son las bandas de Bandas de viento. viento. Sí. Esta es la capa de bandas que no está publicada con un botón, porque está en desarrollo el piloto. En esta capa se encuentran, bueno, aquí hay habitualmente una galería de fotos que no sé por qué no despliega. Y estos son, por ejemplo, pruebas de logística. Como es una capa de prueba, entonces vamos a encontrar información de qué es la reseña de la banda, dónde está localizada, cuál es la información que se puede encontrar de la banda, cómo son sus instalaciones, si ha tenido reconocimiento, si tiene discografía producida, cuál es su repertorio, quiénes son los integrantes de la banda. Esto está incompleto porque está en construcción. ¿Cuál es la composición instrumental?
Y la composición instrumental incluye, en la medida en que cada uno selecciona los instrumentos, va definiendo cómo está construida la banda. Uno la puede mirar. ¿Esa alimentación se hace en línea? O sea, En la línea. persona que quiere pertenecer allá hace su alimentación, Se lo queda, pasa por... cumple unos requisitos y se le conceden atribuciones de administrador para hacer solo de su banda la gestión de la información. Ay, qué chévere. Y hay todo tipo de ayudas para hacer posible que esto funcione. Y Antes de darla a conocer, ¿se le hace algún control de calidad? sí. Todo tiene una curaduría. Y hay administradores de capa, porque el volumen es muy grande. Entonces, esta es la capa de bandas que está en proceso de desarrollo. Para que este proyecto tenga, digamos, recoja todo lo que produce, nosotros desarrollamos un tesauro. Ese tesauro está desarrollado teniendo en cuenta las utilidades que una herramienta que permita desarrollar el proceso de control de vocabularios nos pueda, porque no solamente esta información circula para nosotros, esta es una información que circula para mucha gente y puede que muchos contenidos de este vocabulario sean familiares para nosotros, pero muchos pueden ser para mucha gente de afuera completamente extraños y ajenos. Es una forma también de ordenar los vocabularios producidos por capa y de incluirlos en una estructura técnica que permita su control y permita el intercambio. Esta herramienta que se llama tema 13, la cual se desarrolla el tesauro, permite utilizar y estar dentro de normas estándares para la descripción de metadatos, en este caso la estructura NATS, que es una norma para la descripción de metadatos de autoridad que tiene relación con las fuentes científicas que se utilizan en este tesauro. Los modelos para la representación y búsqueda de tesauros por el protocolo Z3950, una forma de reconocer los diferentes tipos de vocabularios controlados por tesauros, listas de autoridad y sistemas de clasificación y taxonomía, que es un estándar que se llama SCOSCO, el desarrollo de topic maps a través de un formato estándar de la norma ISO para el intercambio de estructuras asociativas de representación y conocimiento y organización de la información, y otro formato de intercambio por protocolos de interoperabilidad, que es el BS 8723.5, y el muy conocido y utilizado Turing Core, que permite describir una amplia variedad de recursos en red. Ese tesauro es un quiz que se hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué dices tú? No me está tomando ese mínimo. Sí, porfa, gracias. Aquí está el tesauro. El término tope es música, por supuesto. En música se desarrolla de acuerdo con cada capa un término específico, y dentro del término específico, como vimos la capa de festivales de música, está los tipos de festivales que están caracterizados en este tesauro, los instrumentos musicales, en la medida en que se incluyen más expresiones y prácticas, se incluyen más instrumentos. Esos instrumentos, según la clasificación de Sachs-Holmbosten, en 4 tipos. Esta clasificación se desarrolla utilizando el sistema DIBI.
y las capas, la primera capa que vimos de música tradicional, donde están las músicas andinas, Caribe Occidental, Caribe Oriental, frontera isleña, llaneras, Pacífico Norte, Pacífico Sur. Si vamos a las músicas andinas, en las músicas andinas vamos a encontrar Centro Oriente, Centro Sur, Noroccidente y Suroccidente, y aquí tenemos los 11 ejes. Si vamos a Centro Oriente, en Centro Oriente vamos a encontrar bambuco, cantas, merengue, y si vamos a merengue vamos a encontrar los distintos tipos de merengue que vamos a encontrar en Colombia, con distintos tipos de especies de merengue. Merengue arreado, aboqueado, carranguero, chihuano, fiestero, vasco, integrano, joropo, orientano, redobado, regnoso y sentimental. Ese tipo de merengues pueden ser familiares para nosotros y podemos identificar sus características como género. Pero no es un solo merengue ni un solo tipo de merengue, hay todas estas variedades de merengue. Entonces, y tenemos la expresión merengue con unos términos relacionados, unos términos no preferidos, que se refiere al uso de la expresión merengue en otros contextos y con otros propósitos. En este tesauro hay un recurso que permite ampliar el conocimiento que tenemos sobre el tesauro. Podemos ir, el término que estamos utilizando en este tesauro es merengue, es el término que hace parte de esta cadena: música, música tradicional, músicas andinas, Centro Oriente, merengue. Si yo quiero ampliar la información que puedo encontrar sobre merengue, puedo ir a Google y encontrar los documentos que están publicados asociados con la expresión merengue. Si quiero enriquecer mi conocimiento acerca del merengue y no conozco de qué se trata, entonces voy a imágenes de Google y voy a encontrar mucha información relacionada con merengue, que incluye alimentos, incluye bailes, etc. y expresiones de merengue que se utilizan en el mundo. Artículos de Google, en artículos de Google voy a encontrar información similar que incluyen la expresión merengue en Google general y en los wikis, que resulta un recurso muy interesante porque aquí hay mucha información que permite entender cómo desambiguar el uso del lenguaje. Este es, digamos, el tesauro en esta estructura. Yo puedo ir a este recurso que se llama Visual Vocabulario. Si me deja. No, pero ¿qué es sistema tan complejo de información? No sabía que existiera en Colombia un sistema de información tan completo ni tan exhaustivo, digamos. Sí. No sé cómo más. Este recurso, no sé por qué se llama, pero esta es una interfaz gráfica que permite ver la representación del conocimiento usando los vocabularios empleados en este tesauro. Hazme un favor, Sebastián, escribe ahí tambora. Busco por tambora y voy a encontrar, me va a arrojar unos resultados de la cantidad de términos relacionados con la expresión tambora que se utilizan acá y de la manera como están relacionadas expresiones prácticas, instrumentos, capas, etcétera, a la expresión tambora. Y esto evoluciona a la velocidad que esperamos. Pero perdonamos porque es tan bueno que... Entonces tenemos 13 resultados, de los cuales algunos están sueltos y otros están relacionados con términos específicos incluidos en el tesauro. Vamos a escoger cualquiera al azar. Alguno tendrá que funcionar. Una pregunta. Dime. En los festivales no están incluidos los carnavales. No, eso no tiene nada que ver. Sí.
siempre y cuando la información que se incluya del carnaval, Sí, es que como el carnaval incluye tantas expresiones, el carnaval no es solo un carnaval musical. Entonces, si la información que se incluye tiene que ver con expresiones y prácticas musicales pertinentes al carnaval, cabe. Nosotros hemos utilizado la expresión festival para denominar muchas cosas, pero si uno ve en el tesauro, están encuentros, concursos, festivales, torneos, de la manera como se denominan los festivales en Colombia. Si se incluye carnaval, por supuesto tiene lugar, siempre y cuando el contenido relacionado con el carnaval esté relacionado con las expresiones y prácticas de la música local. Porque es necesaria el desarrollo de una capa dedicada exclusivamente a carnavales. Que los carnavales son muchas veces temáticos y abarcan muchas expresiones que trascienden de lejos solo la práctica musical. Entonces encontramos que la expresión tambora, en este caso, de ese que escogimos, tiene unos contenidos relacionados, unos contenidos adyacentes, unas relaciones adyacentes con el uso del término tambora. Por ejemplo, con salsa, con calipso, con soca, con tambor macho, con guasá, con tamitas, con maraca, con cantadora, con tumbadora y danzas, tambora y danzas de Altillo de Loba, eso se refiere a un festival, con el Festival Nacional del Bullerengue, con el Festival del Bullerengue Sentado, con chalupa, que es un género musical, etc. Es la manera como está relacionado. En esa búsqueda de representado acá la expresión tambor. Bien, cada una de estas capas puede desarrollar a su vez nuevas subcapas y desarrollar cartografías derivadas. Es posible que en uno de los ejes de música tradicional surja una investigación que me dice que es necesario ampliar esa cartografía a un tipo de expresión que hay en música llaneras y que en una región de la Orinoquía esa expresión tiene una significación. Quiere decir que dentro de músicas tradicionales debo desarrollar una subcapa dedicada a esa cartografía. Lo que pasa es que tiene que tener una dimensión científica y técnica tan compleja como la cartografía para justificar la apertura de una subcapa. Y a su vez, para poder desarrollar todo un proceso... Bueno, perdona, pero esa subcapa la estableces en el tesauro. No, la establece el desarrollo de contenidos de la cartografía. Porque puede que alguien me diga, no, pero es que usted colocó ahí en esa cartografía música llaneras, pero no habla de una expresión de música llanera, de cantos de velorio que suceden en Arauca, en tal sitio. Y esa presencia y esa expresión es tan importante y tan significativa en la región y se ha expandido de esta forma y tiene esta importancia comunitaria, regional, social, musical. Hay tantas variables y tanta riqueza en esa expresión que es necesario que dentro de la capa de músicas llaneras se desarrolle una subcapa dedicada a cantos de velorio. Es una explicación. Entonces yo tendría que desarrollar en la capa, dentro de músicas tradicionales y en músicas llaneras, una subcapa dedicada a cantos de velorio. Y estos son los recursos que permiten gestionar el conocimiento del cual hemos estado hablando todo el tiempo. El desarrollo de tesauros, que además de desarrollar un sistema de implicación, buscan el desarrollo de vocabularios controlados por un sistema jerárquico y acumulativo. El desarrollo de ontologías, dado que en esta cartografía hay un esquema conceptual riguroso y a profundidad que requiere el desarrollo de ontologías de manera que pueda identificarse cómo se representa ese conocimiento, se pueda identificar cuál es la estructura compleja de datos que están incluidos ahí y se aproxime al desarrollo de inteligencias artificiales, que es el propósito del desarrollo de las ontologías. No entiendo.
Cuando tú ves en el tesauro la representación gráfica de las relaciones de los términos, esa es una relación gráfica y visual de la manera como se representa el conocimiento. Y es una forma de aproximarse al desarrollo de una cartografía, de una ontología. Lo otro tiene que ver con, tengo muchos datos en esta información, pero tengo que facilitarle a la gente que accede a la información recursos que me permitan, por la relación semántica, reconocer la relación compleja que hay entre sus contenidos. Entonces está la expresión, está el mapa, está el tipo de formato, están los instrumentos, está la información de la investigación, están las fotografías. Eso es un conjunto de datos. Como está presentado, como está organizado, le permite interactuar con los contenidos de manera que esa estructura compleja de datos sea fácil de acceder y de comprender. Y cuando yo busco automáticamente, por ejemplo, como lo hice con el tesauro, lo que el tesauro tiene que hacer a través de Visual Vocabulary es recoger a través de procesos de inteligencia artificial lo que yo le estoy preguntando. Dígame cuáles son los términos relacionados, dígame cuáles son los eso es lo que hace el sistema. Para eso es el desarrollo de tesauros, ontologías, folclonomías, por ejemplo. Se trata de que por una capacidad pública del recurso, la gente que utiliza el contenido lo pueda clasificar e indizar, de manera que esté ordenado y que la gente pueda llegar de acuerdo con la forma como se clasificó el contenido. Facilita la búsqueda de información y permite marcar los contenidos. Ustedes seguramente conocen Flickr y han utilizado alguna vez ese recurso de la manera como se clasifican las fotos. Nadie lo hace desde afuera, lo hacen los usuarios con unas categorías que están incluidas aquí. Y las isotopías, porque aunque tenemos los textos y los contenidos isomismo todo lugar, tenemos diferencias aunque se encuentren los contenidos y los recursos en el mismo sitio. Entonces tenemos que buscar una forma de facilitar la interpretación de esos textos incluidos, no solo los textos temáticos, sino los textos visuales y de lógica de circulación en la página, las referencias y todas las condiciones que están alrededor de los textos, las condiciones y los contenidos que están aquí. Entonces lo que buscamos es enriquecer la interpretación de esos textos, de los datos, no solamente como datos aislados, sino que haya una comprensión del conjunto de lo que eso significa. La compilación de información implica la recolección de datos, la comprobación de imaginación, homogenización de formatos, porque no todo se puede incluir, la adaptación cartográfica de acuerdo con el propósito del mapa. No, porque este no es un catálogo, es un recurso que permite utilizar recursos que pueden estar en los catálogos. De hecho, en el desarrollo de las notas de alcance, las notas históricas, catalográficas, biográficas que están en el tesauro, acuden a recursos que están identificados en los catálogos, incluso contenidos que están dentro de esos catálogos, y publicaciones y fuentes científicas del uso de las expresiones que se han incluido ahí. Es que lo que les he mostrado del tesauro es una cosa muy superficial, pero el tesauro tiene mucha riqueza informática. Ustedes ven que los mapas no eran iguales y que cada mapa tiene un diseño particular de acuerdo con las necesidades que cada capa tiene. Es necesario, en algunos casos, hacer desarrollos de dibujo y de acuerdo con el criterio técnico y geográfico que requiera el mapa. Y hay que recopilar todas las fuentes y los datos de los materiales que se van a utilizar en el desarrollo de cada cartografía. Y aquí es imperioso tener en cuenta que en la manera como
se preparan los mapas temáticos, se compilan las fuentes y los datos con toda su diversidad y complejidad, hay un número de temas que potencialmente se implican. Y esos datos pueden generar un gran obstáculo en la práctica porque pueden ser muchísimos y muy densos. Entonces tiene que haber un criterio de selección. ¿En qué espacio circula la cartografía? Tenemos que tener en cuenta, estos son datos del año pasado, del segundo trimestre, no tengo la actualización de este año, de la manera como circula la cartografía. Estamos hablando de en la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etc. El país que más penetración tiene es Argentina. Colombia está por debajo del promedio de la región. El promedio de la región es 11%, Colombia estaba el año pasado, al tercer trimestre, al segundo trimestre, estaba 9%. Y por capitales, por banda ancha, Bogotá, por ejemplo, está en el 14.45 de penetración, y el que más penetración tiene en este caso es Medellín, y vamos a ver por qué. Este ranking de penetración por municipios por banda ancha muestra cómo Medellín, aquí está Sabaneta, Envigado, Medellín, Copacabana, Bucaramanga, etc. Pero Envigado y Sabaneta, junto con Itagüí y Río Negro, son municipios de Medellín que ya tienen una penetración significativa. Sabaneta tiene 25.19%, Envigado tiene 22.64%, Medellín tiene 16.90%, es un promedio muy alto para la distribución por municipios en el país. Lo interesante es que la suscripción de Internet dedicado por miles en Colombia ha venido creciendo exponencialmente año a año, hasta 2012, y que el acceso a Internet cada vez se ha ido incrementando por recursos móviles. Entonces, cada vez la posibilidad de acceso a Internet es más posible a través de comunicadores móviles que por dispositivos estacionarios. Esto muestra la manera como ha crecido la suscripción de Internet dedicado y móvil en Colombia, teniendo en cuenta cómo va alcanzando metas cada vez exponencialmente más altas a través de dispositivos móviles. Hay otros proyectos cartográficos que se han desarrollado en el mundo. Voy a pasar muy rápido, no voy a hacer los enlaces porque nos vamos a tardar mucho, pero hay un desarrollo de mapas sonoros que hay en el país. Este enlace nos permite ver muchos recursos que se han desarrollado teniendo en cuenta experiencias de construcción de mapas sonoros. Esta segunda experiencia es un mapa que lidera la British Library, la biblioteca británica, que se inició en el año 2010 y que se propone el uso de mapas interactivos para incluir grabaciones de dialectos regionales, de la vida silvestre, de sonidos ambientales, de música tradicional, y esa información es compilada y publicada por la comunidad. Es la comunidad la que a través de sus móviles hace el registro y la incluye, la geolocaliza donde está y la publica concediendo derechos a la biblioteca. Está este mapa que desarrolla la Universidad de Stanford, y este mapa que se inició en el año 2009, que lo desarrolla el Centro de Investigaciones de la Universidad, busca una construcción de sonidos del mundo. Es un estudio de sonidos del medio ambiente cotidiano. Todos estos tienen vínculos, pero no están dando mucho. Este es otro proyecto que se desarrolla en Londres, se inició en el año 2010 y ha venido incrementando el desarrollo de una colección de grabaciones de sonidos de distintos lugares, de eventos de la vida silvestre, que busca cartografiar la manera como se transforma
el ambiente sonoro de la ciudad. Y este es un proyecto que se inició en el año 2007, que ya terminó, es un proyecto interdisciplinario que se desarrolló en Portugal, que busca documentar las culturas y los sonidos en 5 ciudades de Portugal. Este es un proyecto que se inició en Montreal, que está en desarrollo, que busca crear un mapa sonográfico, particularmente de la ciudad de Montreal, también mediante recolección de sonidos a lo largo de la isla. Es un proyecto evolutivo, continuo para el intercambio y la edición de nuevos archivos de sonido. El proyecto nuestro se inició en el año 2003, se publicó la primera capa en el año 2007 y tiene el desarrollo que tiene hasta ahora, como lo han visto. Este proyecto está dirigido, este proyecto de cartografía de prácticas musicales está dirigido a todos los públicos, es abierto, puede proporcionar un importante apoyo a la educación y la cultura desde el punto de vista de la enseñanza, la investigación, el desarrollo del turismo y la difusión de la música. Esta cartografía es un proyecto sistemático de gestión de conocimiento colaborativo en el que cada vez que se inicia un proceso de construcción de conocimiento se articula con su precedente, se enriquece, se comparte, se actualiza y se amplía de forma sistemática y continua. Como vimos, está basada en las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan la construcción y apropiación colaborativa de este proceso, que es transdisciplinario y propicia la modelación de conocimiento que integra expresiones prácticas y el entorno social y cultural. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Por ejemplo, Juan está ahí. Si él quiere y su representante quiere, puede estar. Todavía no está. Es una decisión de cada uno. Pero, digamos, tendría cabida dentro de... Sí, todavía esa capa no está creada. ¿No? Esa capa tiene que ver con músicas populares, que es la que está en los medios masivos. El desarrollo de la cartografía se ha centrado fundamentalmente en expresiones y prácticas que no tienen una gran difusión, pero no excluye las que sí la tienen. Se trata, hay una capa que está dedicada a industria. Esa capa puede incluir editores, productores, gestores, promotores, productores de espectáculos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria musical en el país. Pero eso sería una parte, me llama la atención, una parte histórica, por ejemplo, primeros músicos que se conozcan, pues, a nivel de oralidad, porque pues, no teníamos el registro todavía de escritura, de quiénes pueden contar, quiénes fueron los primeros músicos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este tema, pues no lo he trabajado en profundidad, pero sí he escrito algunas cosas, digamos así superficiales, porque viendo esto lo que yo he hecho es superficial, ¿no? Entonces, pero ahí tengo un dato interesante que conseguí de los primeros músicos que salen a México, de lo que yo he buscado, de lo que he investigado, y voy a escribir algo sobre eso. Tengo 2 nombres de 2 primeros músicos que salieron del país hacia México y en qué año llegaron. Esas son cosas que me parecen. Entonces nuestra invitación es investigadora, tienes una capa que se llama investigación y documentación musical, y toda esa información de investigación, línea del tiempo, recursos históricos, tradiciones, orígenes, está ahí. Es para eso que se creó esa capa, para documentar, incluir información de investigadores, investigaciones y documentos producidos en esas investigaciones. Eso para que la comunidad de investigadores y las investigaciones dialoguen, entren en contacto, fortalezcan el desarrollo de la investigación y encuentren fuentes documentales que están disponibles allí. Sí. Este es un recurso público, lo puede usar el que quiera. Tiene, por supuesto, anclas de seguridad, pero el acceso no es limitado. inclusive artesano.
todo está publicado, eso está en la web, entonces pueden entrar cuantas veces quieran, mirar con detenimiento cada cosa. El Tesauro es un proyecto en desarrollo, entonces van a encontrar cosas que no están completas porque están en proceso y otras que están muy terminadas y muy completas. Otra pregunta que tenía es sobre unos festivales. Por ejemplo, hay un festival que se llama la Fiesta de la Música, que se inició creo que el año pasado, pero eso es una colaboración con Francia, porque ese es originario de Francia, la Fiesta de la Música. Entonces, la pregunta es si ahí se puede encontrar ese tipo también de información. Bueno, la Fiesta de la Música es una celebración que hace tradicionalmente Francia y que ha expandido. Países como el nuestro, junto a otros, han adoptado la celebración para que el 21 de junio se celebre la Fiesta de la Música. Pero a diferencia del Festival del Porro, del Festival de San Pelayo, del Mono Núñez, de Príncipes de la Canción, ese tipo de festivales tienen en Colombia un arraigo y una tradición. Esta celebración aún no. Y no hay un doliente que diga, no, yo soy el organizador, yo soy el que lo propongo, yo soy el que lo hago, entonces yo voy a incluir la Fiesta de la Música en la cartografía. Y entonces, como organizador, se identifica, se inscribe, llena los requisitos, y cuando llena los requisitos y envía la información, yo recibo un reporte que me dice: fulano de tal del festival, la Fiesta de la Música, está solicitando autorización para concederle atribuciones de administrador. Si cumple todos los requisitos que están establecidos, yo le digo aceptar, y automáticamente a vuelta de correo va a recibir una notificación que le dice que tiene atribuciones para administrar contenidos del festival. Cada vez que alguien sube un contenido, yo tengo un reporte, y no se publica hasta que yo conozca y valido los contenidos que están publicados. La biblioteca no tiene, digamos, la autoridad para abrir líneas de investigación, por ejemplo, utilizando los archivos de aquí, aprovechando la documentación que hay acá en revistas y periódicos. Por ejemplo, documentar cuáles fueron las primeras compañías de zarzuelas, de ópera que llegaron a Pero este hay una país. línea de investigación y varias líneas de investigación que se proponen a través del Programa Nacional de Estímulos. Este año se difundieron investigación y montaje musical. Pero son para personas naturales, por ejemplo, yo que soy una persona. Pero lo pueden hacer entidades, Sí. se pueden postular. O sea, tienen es que mirar las convocatorias de estímulos y las convocatorias y el Programa Nacional de Concertación para tener en cuenta en cuál de los dos hay una pertinencia y pueden promover, fortalecer, desarrollar sus proyectos institucionales y sus proyectos de investigación. Este año hubo becas de la biblioteca sobre colecciones, becas de la biblioteca desde el Centro de Documentación Musical sobre montaje e investigación musical. Pero no es para personas naturales. Sí, están allí, están propuestas, personas naturales y entidades, pero tienen que postular sus proyectos. Para el desarrollo de contenidos de la cartografía se propuso y hay un ganador. Para el ciclo de conciertos de música contemporánea colombiana se propuso y hay ganadores. Para becas de desarrollo de gestión documental musical se propuso y hay ganador. Entonces hay que estar informado y estar muy atento a cuáles son las convocatorias y dónde cabe uno y qué puede hacer uno. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Necesariamente no tiene que ser persona natural, o sea, como persona jurídica, como persona natural no puede participar en las convocatorias. De estímulos, sí. Sí. De concertación tiene que ser una entidad. Pero de estímulos no excluyen personas jurídicas. Pueden ser personas naturales y o jurídicas, a menos que la convocatoria específica lo delimite, dice y diga, solo pueden participar en esta convocatoria personas jurídicas. Entonces, eso es otra cosa. Pero aquí hay convocatorias para personas jurídicas y personas naturales. Muy interesante. Entonces, como ven,
aquí hay un recurso con el que pueden trabajar, ya saben. ¿Cuánto se demoró el desarrollo del mapa, maestro? En la parte que nos mostró al principio de festivales, de comunidades, y eso se ha hecho aquí en Flash. La primera capa, por limitaciones institucionales de la época, tuvimos que hacer el mapa en Flash porque no se nos permitía interacción. O sea, tenía que ser un objeto cerrado que la gente pudiera entrar e informarse, pero no interactividad. Entonces, a partir de la segunda capa de festivales, se inició el proceso interactivo que tenía limitaciones por desarrollo, pero a partir de la tercera empezamos a desarrollar todas y a hacer conversiones y actualizaciones de las publicadas incluso en Flash, con estructuras interactivas y de administración controlada por terceros. O sea que quienes participan, por ejemplo, en contenidos de festivales, tienen autonomía para manejar contenidos de su festival. Pueden mirar los otros, pueden ver la información, pero no pueden cambiar sino solamente los de su festival. Lo mismo indígenas, lo mismo la primera capa que es de música tradicional. Cada administrador es el gestor de un eje. Son 11 administradores, son 11 ejes para la actualización de contenido. Y todo es completamente administrado. Todo está en bases de datos, de manera que se pueda utilizar con otro tipo de interfaces, se pueda vincular con otro tipo de recursos. Se nos hablaba de que hay otras iniciativas y otros desarrollos en Gran Bretaña, etc. Ellos saben de su desarrollo. Sí. ¿Saben de ese desarrollo? Sí. Nosotros hemos entrado en contacto con ellos. Yo hice, por invitación de la Universidad Autónoma de Barcelona, una presentación de la cartografía. Y la Universidad Autónoma hizo una difusión validada por comunidad científica a otros proyectos de este tipo. Por eso yo he tenido conocimiento de estos y otros tipos de cartografías. Pero la primera cartografía musical de este tipo la desarrolló Colombia. Brasil ha desarrollado otras cartografías y son cartografías más sociológicas y antropológicas sobre hibridaciones y fusiones de expresiones musicales tradicionales. Es lo que más se acerca. ¿Y cómo pueden encontrar esa información, la que usted acaba de mencionar de la cartografía de Brasil? A través de internet. Estas que les he mostrado acá han sido consultadas y han sido reportadas porque he entrado en contacto con los productores de estas iniciativas. Pues así en Google normal, uno le da una palabra clave de cartografía musical de Brasil y Así. le bota la información. Sí, y trate de utilizar un traductor para que le localicen el portugués. Ahora, debo advertir, no es fácil llegar a esto, tiene uno que trabajar Sí, claro. para encontrar la información. Y se nos mostró en los mapas hidrografía, orografía, etc. Se asocios con, no sé, con historiadores, con geógrafos, para desarrollar. Sí, sí. Cada capa ha tenido un equipo de investigación. Cada capa recoge el trabajo de mucha gente, involucra a mucha gente. En este caso ha involucrado en la primera capa a los 11 investigadores de los 11 ejes y sus equipos, a todo el área de música y el proyecto de formación de música tradicional, el levantamiento cartográfico de los mapas que se utilizaron acá, porque para este tipo de mapas fue necesario utilizar un tipo de recurso en Flash que utilizaba los recursos API de Google, que luego desactivó. Entonces tuvimos que utilizar otra herramienta que permitiera utilizar la misma cartografía. Para la segunda capa son recursos actualizados de los mapas de Google y
que además se han ido actualizando en la medida en que ellos han desarrollado su estructura informática. La tercera implicó, la segunda implicó asociaciones de festivales, investigadores en festivales. Hay un analista de sistemas que ha trabajado con nosotros, que es el desarrollador técnico. Y lo que nosotros hemos definido también es un desarrollo común, de manera que tengamos estructuras de datos similares con algunas variables, pero que sean administrables y que puedan aplicarse de la misma manera cada vez que se crea una capa. Entonces, lo que hemos ido definiendo cada vez es una metodología que va unificando el desarrollo de la estructura informática de cada capa. La tercera capa incluyó a 13 comunidades, el apoyo de la UNIC, el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que proporcionó las cartografías de resguardos indígenas en Colombia actualizadas al año 2009. Acaba de publicar una en el año 2012, no la hemos actualizado con esta, las diferencias no son muchas, pero hay que actualizarla. Y esos además son mapas que nosotros hemos ido depurando y administrando, porque el desarrollo de las cartografías del IGAC son cartografías muy exhaustivas con una cantidad de datos que no son funcionales para los propósitos de estas cartografías. Entonces tenemos que entrar a administrar los contenidos y a reducirlo a las necesidades que tiene esta cartografía. La cartografía en investigación y documentación incluyó, por supuesto, investigadores, musicólogos, etnomusicólogos, antropólogos, lingüistas. La cartografía de indígenas también incluyó lingüistas. Por supuesto, desarrollo técnico. O sea, cada capa es un proyecto de investigación y cada capa involucra a un grupo de investigadores y cada capa va empezando a crear procesos de expansión que implica que la gente que involucra el contenido de capa se convierta en su superadministrador, porque uno solo administrando todas las capas se va a medio enloquecer. Seguro que sí. Sí. El desarrollo del testador ha sido posible porque hemos tenido el apoyo fundamentalmente del programa de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Javeriana. He trabajado con practicantes y profesores de la universidad para el desarrollo del testador. Y así, equipos conformados de esa forma, cada vez. ¿Y su merced cree que este tipo de proyectos hacen falta una discusión? Sin duda, sin duda, además porque en la forma como se van tomando decisiones en la administración de contenidos de la página, el mapa va perdiendo ubicación. Entonces, está tan lejos ahora que la indización de la localización del mapa en Google se perdió. Tú ya colocas cartografía y te muestra lo que estaba acumulado en la memoria caché, pero no esto. Entonces las decisiones en la administración de la gestión de las páginas web son determinantes. También al cambiar los mapas, al cambiar los sitios de lugar, se cambian las direcciones URL. Después ya uno encuentra los vínculos que estaban establecidos originalmente. Es que esas decisiones son realmente muy delicadas, son muy peligrosas. Les quería mostrar este mapa. Es que este mapa nos da un poco la idea de qué tipo de cartografías se desarrollan. Estas son las 5 ciudades. Y estos son los ejemplos que se han ido usando. Las 3.
geográfico de este país no lo tiene, de Lisboa. Es un país pequeño, ¿verdad? Lo que pasa es que el propósito de desarrollo de este tipo de cartografía es muy distinto, Sí. pero tiene uno que entrar y navegar en el mapa para Sí, sí, entender sí, sí. la manera como se construyó esa cartografía. Y busca que cada persona que entre al mapa construya su propio mezcla de sonidos y pueda poner, agregar, suprimir, etcétera, y editar con lo que está grabado.